Chava Chalón, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren todos bien. Eh, Aquí recién terminamos este comienzo de Shabbat juntos en hermandad con la familia y hago esta pequeña pausa para compartirles un breve videíto como todos los Shabbat. Hoy estuvimos hablando y estudiando el libro de Esther. Uno no se cansa de leer, ¿verdad? Este libro, así como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Porque qué tremendo, ¿verdad? La historia de Esther, la historia de Mardoqueo. Y entonces quería compartirles algo que nos tocó mucho, tocamos muchos puntos, pero solamente quiero mencionarles dos puntos importantes, porque no solo en aquel tiempo hubo tensión en el pueblo de Dios, hubo una situación que daba escalofrío, daba temor, daba miedo, daba incertidumbre, daba un montón de cosas. No solo en aquel tiempo, también tú del otro lado, nosotros pasamos situaciones en la vida que nos chocan, nos hacen tambalear, pero ahí vemos en este libro de Esther, en el capítulo 5, quiero tocar un par de versículos y también el capítulo 6, algunos versículos que podemos ser imitadores, ¿verdad? Porque por algo quedó estampado en la Escritura, para motivarnos a nosotros a tener una fe así, tan fuerte, tan firme y tan que no se aferraron a la vida, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, no tenían miedo ni siquiera de perder la vida. Estaban firmes en hacer la voluntad de Dios, firmes en luchar por el bien, por el propósito de Dios y cómo Dios intervino. Quiero compartirles en el capítulo 5 del libro de Esther, en el versículo 9, hay un montón de detalles en este libro que se pierde mucho contenido en la Biblia Reina Valera, aunque no lo puedan creer. Estuvimos comparando la Reina Valera con el Sefer Kodesh y hay cosas que no dice la Reina Valera, pero no voy a hablar de eso ahora, sino del capítulo 5, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra del Eterno: ese día Amán salió al rey alegre y de buen ánimo, pero cuando Amán vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que él no se levantó ni se movió por él, Amán se enfureció con Mardoqueo. No obstante, Amán se restringió y se fue a su casa, donde llamó a sus amigos, llamó a su esposa. Amán se jactó ante ellos acerca de su vasta riqueza, sus muchos hijos y todo lo relacionado a cómo el rey lo había promovido. Es decir, acá vemos que este hombre, Amán, un ser humano arrogante, orgulloso, que se la creía, no era una persona temerosa de Dios, no guardaba ni vivía los principios de Dios, sino que él andaba conforme a lo que él mismo pensaba, a tal punto que él se la creía. Y tenía mucha pica con Mardoqueo. Mardoqueo cuenta la escritura, que fue un varón de Dios, muy leal a los principios de Dios, un hombre que tenía su corazón realmente en el modelo de vida trazado como Dios así lo enseña y lo estipula. Y entonces, claro, Amán tenía mucha pica con este varón. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Amán era una persona que, bueno, ganaba y se enriquecía mucho, pero quizás de vez en cuando una mentira con tal de adquirir alguna riqueza a base de la mentira. Pero Mardoqueo era una persona distinta. Mardoqueo no había engaño en él, no había mentira en él, porque él vivía los principios de Dios de no mentir y siempre hablar con la verdad, de andar en justicia y andar en rectitud. Entonces, cuando Amán tiene una persona así de cerca, ¿no? Es como que sos una piedra en mi zapato, no me dejas prosperar, ¿no? Entonces le tenía pica Amán a Mardoqueo. ¿Y cuántas veces nosotros en este mundo estamos rodeados de personas que quizás nos sonríen, quizás
no sé, si nosotros quizás no tener contacto con ellos, ya nos tienen como esa pica, nos tienen como ese rechazo o esa envidia o esa bronca, ¿verdad? Por el simple hecho de que somos distintos, por el simple hecho de que nosotros practicamos rectitud, amamos los mandamientos de Dios, vivimos de acuerdo al modelo perdón, de Dios. Entonces se genera como esa aspereza. Y así sucedió con Amán hacia Mardoqueo. ¿Y qué sucede? Dice que cuando se lo cruzó a Mardoqueo, se puso la cara de todos colores, porque no lo podía ni ver. Llega a su casa, Amán, y se junta con sus amistades, con su esposa, y empieza a alardear de todo lo que ha logrado, de todo lo que tiene, y cómo el presidente de la época, por así decirlo, el rey, lo tenía en alta estima, y cómo iba ganando autoridad, iba escalando, ¿verdad?, en autoridad. Entonces ahí estaba esa charla con la esposa y las amistades haciendo alarde de todo lo que tenía. Y continúa diciendo la escritura en el versículo 12 del capítulo 5. Ciertamente Amán añadió: Ester la reina no permitió a nadie ir al banquete con el rey excepto a mí, y mañana también yo estoy invitado por ella junto al rey. Seguía alardeando, una persona orgullosa. ¿Y saben qué? Su familia y sus amistades eran igual que él. Se da la mano con el dicho, como decimos nosotros, mira con quién anda y te diré quién eres. Y también se da un poco la mano con la palabra de Dios, que dice que las buenas costumbres se corrompen con las malas compañías. Porque tanto tiempo está rodeado con personas que no tienen los mismos principios, mala junta, como decimos nosotros, mala influencia, tanto tiempo pasando con ellos, las cosas se te pegan. Y acá vemos que Amán, su esposa, sus amistades, familiares, eran todos así. Eran personas arrogantes, orgullosas. No eran conversaciones fructíferas, sino que eran conversaciones oscuras, ¿verdad? Y continúa diciendo en el versículo 13: aún nada de esto me complace, esto lo dice Amán, aún nada de esto me complace mientras tenga que seguir viendo a Mardoqueo, que permanece sentado a la puerta del rey. A esto su esposa y todos sus amigos le dijeron: haz que edifiquen una horca de 70 pies de alto y a la mañana habla con el rey para que ahorquen a Mardoqueo en ella. Luego entra y disfruta con el rey del banquete. Mirá el consejo que le daba esta junta, esta esposa, estas amistades, mirá el consejo que le daban. Ahí tenemos otro punto importante de cuánto tenemos que prestar atención nosotros, de qué consejos recibimos, qué consejos estamos escuchando. Porque no todos los consejos que vienen a nuestros oídos vienen de parte de Dios. Esos consejos no nos van a traer el bien y no nos van a llevar por el buen camino. Al contrario, nos van a hacer tropezar y quizás perder la salud, perder la vida, perder una familia, etc. Tengamos cuidado con los consejos que escuchamos. Continúa diciendo en el capítulo 6 que esa noche el rey no pudo dormir, así que él ordenó que le trajeran los libros, los registros de los eventos diarios, y fueron leídos para el rey. Fue encontrado escrito lo que Mardoqueo había dicho acerca de Bigtana y Teresh, dos de los eunucos del rey del grupo a cargo de las entradas privadas que habían conspirado para asesinar al rey Ahasverosh. El rey preguntó: ¿qué honor o distinción fue conferido a Mardoqueo por haber hecho esto? Acá vemos que pasó mucho tiempo, quizá años, quizá no sabemos cuántos años, pasó mucho tiempo. Y quizás tú también quizás estás pensando: pero ya pasó mucho tiempo, nadie ve lo que hago. Pero ¿sabes qué? Quizá la gente no ve lo que haces, la gente no ve lo que hago.
pero Dios ve lo que hago. Yahweh de los ejércitos, el Rey de Israel, ve en todo momento lo que hago. Ve el servicio que hago para honrar su nombre, ve el tiempo que me tomo con las personas para compartir su palabra, o quizás dar un abrazo, o quizás escuchar. Ve todo lo que hacemos día tras día para expandir el reino de Dios en la tierra, para traer shalom, paz. Ve todo, ve cada detalle. Y así vemos en la Escritura, en el libro de Esther, que Dios vio la actitud de Mardoqueo. Y pasó tiempo, pero Dios, ¿qué hizo? Recompensó, honró a Mardoqueo por ese gesto genuino y verdadero, por esa actitud de rectitud, ¿verdad? Tuvo una honra en el comportamiento honrando a Dios. Es como, por ejemplo, ¿por qué no mentís? Y bueno, porque Dios dice no mentir. ¿Por qué no matás? Porque Dios dice no matar. Lo hacemos porque por amor a Dios. Entonces estamos honrando a Dios, estamos mostrando a Dios. Y así un montón de principios y un montón de cosas en la vida, ¿verdad? En el modelo de vida. Lo hacemos ¿para qué? Para honrar a Dios. Y de esa manera los demás van viendo que uno no lo hace para que lo vean. Uno lo hace de corazón. Es porque son nuestros principios. Es porque tenemos un Padre y nos parecemos a Él, ¿verdad? Queremos parecernos a Él. Y acá vemos que Mardoqueo marcó esa diferencia y Dios lo vio. Y pasaron tiempo, pero Dios no se olvida. Y en el momento justo, ¿qué sucede? No podía dormir al rey. Y entonces mandó a traer los libros, los registros de eventos diarios, y fueron leídos allí a los oídos del rey. Y esos libros hablaban de Mardoqueo, el gesto, la actitud que había tenido, ¿verdad? De ese buen hecho que él hizo. Y dijo, pero ¿honraron a Mardoqueo? ¿Por esto hicieron algo en agradecimiento? No, no se hizo nada. Nadie le dijo nada, no pasó nada. Y el rey dijo, no, hay que honrar a este hombre. Así que, sea lo que sea que te estés pasando o estés haciendo, hacelo de corazón. Hacelo de corazón, seguí hacia adelante, no bajes los brazos, porque hay un Dios en los cielos que todo lo ve. La gente quizá no nos ve, pero Dios todo lo ve y recompensa la fidelidad y el esfuerzo de cada uno. Entonces era solo estos dos puntos importantes de estos versículos, compartirle para que no se haga largo el video y que puedas compartirlos con otros para que mediten la palabra del Señor y para que se sienta motivado e impulsado a seguir hacia adelante haciendo lo recto y lo bueno y lo justo delante de los ojos de Dios, porque nuestra recompensa viene de Él y no de los hombres. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga.